Saludo muy especial para todos y hoy nuestra reflexión la vamos a titular ¿Cómo salir de nuestras cárceles? ¿Le interesa? O usted estará pensando como muchos, cárcel, pero si yo soy libre. Ojalá, ojalá uno fuera libre y no esclavo de tantas cosas. Pero Chucho, ¿cómo de qué? Pues vamos a ir iluminando. Y no es sino hacer unas preguntitas cortas para uno darse cuenta a qué le dedico la mayor parte de mi tiempo, en qué me paso pensando todo el día, qué es lo que llena mi corazón, a qué le gasto la mayor parte de mi tiempo. Y va uno descubriendo de entrada que puede ser esclavo del trabajo, del qué dirán, de los bienes materiales, del placer, del poder, del tener, de tantas cosas. Pero volvamos al punto, situaciones de cárcel. ¿Cómo salir de nuestras pequeñas cárceles o grandes a veces? ¿Qué se ve en la cárcel? Entonces por eso arrancábamos con ese primer punto. Está uno privado de la libertad. Es decir, no es dueño de sí mismo, no puede decidir por sí mismo qué hacer. Y cada rato nos pasa porque le entregamos las llaves de nuestra vida y de nuestra felicidad a los demás. Y entonces los demás viven la vida por nosotros. Entonces puede que estés en esa situación, en que no seas dueño de ti mismo o sea un vicio el que te tenga dominado, una esclavitud, una adicción. Puede ser el alcohol, las drogas, la pornografía, un adulterio, alguna situación que te tiene privado de la libertad. Porque es que esas pequeñas situaciones hacen que nos volvamos esclavos de nosotros mismos y a veces de los demás. ¿Qué se ve igualmente en una cárcel? Soledad, soledad. A veces cuando uno vaya a evangelizar encuentra a esos presos sentados en su celda con los ojos encharcados por lágrimas y nadie alrededor, una profunda soledad. Entonces una situación de cárcel puede implicar que estés viviendo en estos momentos, aun cuando estés rodeado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de familia, una profunda soledad. ¿Que se ve también en la cárcel? Una profunda autoestima baja, una autoestima bajísima, que es lo que muchas personas están padeciendo ahí, hoy. Ni a sí mismos se aman, mucho menos a los demás, ni se dejan amar por Dios. Entonces esa autoestima se va al piso, como ve uno tanta gente, repito, en esas situaciones de cárcel. Otra situación que nos puede llevar a experimentar, situaciones de cárcel, la esperanza. Uno encuentra a estos pobres hombres y mujeres diciendo, no, yo ya perdí la esperanza, estoy condenado a 30 años, 40, 50, tantos años de vida y tengo tantos, ya perdí la esperanza. Es la situación de mucha gente hoy en medio de alguna realidad que están atravesando. Puede ser en la relación de pareja con el esposo o la esposa. Ya perdí la esperanza de que él o ella cambie. Ya perdí la esperanza de que podamos dialogar. Ya perdí la esperanza de que podamos reconstruir mi hogar. Puede ser con los hijos. Ya perdí la esperanza de que mi hijo abandone esa adicción, que mi hija salga de esa relación traumática y que la tiene totalmente enajenada, fuera de sí misma. Ya perdí la esperanza de que nuestra familia pueda convivir en paz. Ya perdí la esperanza de que nuestra familia se vuelva a unir nuevamente. Entonces miren cómo hay tantas situaciones que podemos estar viviendo que son situaciones de cárcel. ¿Qué hay en la cárcel? Peleas constantes por el jefe de patio. ¿Quién manda aquí? Y entonces ahí nos tendríamos que preguntar si estamos viviendo una situación de cárcel en que hay un jefe de patio, ¿quién manda en mi vida? Sí, ¿quién manda en tu vida? Dios, ojalá. ¿Quién manda en nuestra vida? Dios, ojalá. Tendríamos una familia distinta, un país distinto, un mundo distinto. Todo sería distinto. La relación entre nosotros, los hermanos, hijos de un mismo Dios, sería diferente. Entonces, por eso es una situación de cárcel, porque acuérdense que en la cárcel el jefe de patio dice, ¿qué se hace? ¿Quién dice en tu vida qué se hace? Dios, repito, ojalá, no, a veces es el dinero, el placer, el poder, el tener, mi orgullo, mi soberbia, mi prepotencia, son los que dicen qué se hace en mi vida, qué se hace en mi vida. Y entonces eso determina mis relaciones conmigo mismo, con Dios y con los demás.
¿Qué otra realidad se vive en la cárcel? Temor y miedo, temor y miedo. Y sí que hay ahora, uno habla con la gente y qué miedo, ¿será que irá a ser bueno? ¿Será que irá a gobernar bien? ¿Será que iremos a caer en la situación de tal país? Miedos y temores. Entonces miren que el tema de hoy es bien interesante porque nos dice cómo salir de todas esas situaciones de cárcel que podemos estar viviendo nosotros en este instante. Todas esas situaciones nos llevan a perder la esperanza, a tener miedo y temor, a una autoestima baja, a querer dominar a los demás, peleas constantes, gritos, y también perdemos, ¿sabe qué hay en una cárcel? Se pierde la capacidad de expresarse con los demás. El diálogo no es fácil. No, es que no puedes hablar sino con la persona a la visita a determinado tiempo. Hay diálogo en tu hogar, en tu familia, en tu vida. ¿O cómo están todas esas situaciones? ¿O cómo están todas esas situaciones que se pueden estar viviendo en nuestra vida? Otra situación de cárcel, la rutina. Puede que tu vida ya no sepa a nada. No, es que todo es lo mismo, como en una cárcel. Desayuno, almuerzo, comida y a la celda. Y algunos pocos tienen el privilegio de mirar hacia la ciudad, de que entre un poco la luz del sol, pero otros están completamente incomunicados, que es otra situación que puedes estar viviendo. No, es que yo no cuento. A mí nadie me tiene en cuenta. Yo soy solemos decir, yo soy un cero a la izquierda. A mí ni mi esposa ni mis hijos, yo en la casa me siento como un estorbo. ¿Estar viviendo alguna de esas situaciones? Probablemente sí, todos caemos en alguna. No me diga, ve ninguna, yo todo lo soy. Bueno, bendito sea el Señor, no faltará quien. Pero generalmente la vida no es así. Generalmente la vida trae altibajos, dificultades, problemas, y de un momento a otro la vida cambia, como los que llegaron a la cárcel. No, tomé una mala decisión, opté por esto y aquí estoy, y aquí estoy. Entonces vamos a iluminar todas esas situaciones desde la palabra de Dios, de un texto que encontramos en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículos, ya les voy a decir, capítulo 16, versículos 25, vámonos a ir hasta el 34 y los pongo en el contexto. Lo primero que tenemos que ver es de dónde, en este texto, por qué sucedía así. Resulta que Pablo y Silas eran dos evangelizadores y les habían cortado el negocito a unos que explotaban a una mujer que tenía el don de adivinar y le cobraban a los demás. Ellos les dañaron el negocio, entonces esta gente los hizo meter a la cárcel. Llegaron a la cárcel por predicar el evangelio. Mire una primera realidad que tenemos que resaltar. El seguimiento del Señor trae dificultades. Qué bueno tener eso claro, ¿no? Porque es que mucha gente abandona el camino porque no me hizo caso, no me obedece, no me escucha, nada que me enriquezco. Y yo empecé a seguir al Señor, a ir a la Eucaristía, a ir a la comunidad, a estudiar, a formarme en la palabra, y nada que me enriquezco, sigo lo mismo. No has tenido el encuentro con el Señor y el Señor no ha pasado por tu vida. Es que lo hemos visto tantas veces, no es un seguro. Es más, miren, Pablo y Silas van a la cárcel, son azotados y metidos en una mazmorra, en un sótano de espaldas con los pies en un cepo por el seguimiento del Señor. Entonces, primera claridad. Cuando decidimos seguir al Señor, no importa la situación que estemos viviendo, no es que mágicamente ya se soluciona todo, o que yo no vuelva a tener dificultades, o que no vuelva a tener crisis de pareja, o que mi temperamento no vuelve y me acosa, o que mis debilidades carnales no están ahí como león rugiente para devorarme, sino que es empezar a edificar sobre él para que cuando lleguen todas esas situaciones de cárcel, que son las que hemos visto, que puede ser lo que estés atravesando: depresión, desesperanza, miedo, temor, soledad, angustia, maltratos, peleas, aislamiento, incomunicado, no te tienen en cuenta, seamos capaces de afrontar todas esas situaciones y seguir adelante en medio de nuestra vida, no importa lo que pase. Entonces acuérdate y no olvidemos, el seguimiento del Señor no implica ausencia de problemas, sí implica una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dirá la Escritura, en medio de todas esas dificultades. Entonces Pablo y Silas estaban en la cárcel a causa de la palabra de Dios, a causa del seguimiento del Señor vino esa dificultad. ¿Y qué se pusieron a hacer? Entonces, pasos para salir de esa situación.
de dificultad que estemos atravesando, de cárcel lo denominamos. Primero, saber que el seguimiento del Señor no nos resuelve mágicamente todas las dificultades. Y que es más, el seguimiento del Señor implica problemas y dificultades porque vamos dejando esa vieja manera de ser y vamos renunciando a muchas cosas, cargando la cruz y siguiendo al Señor. Y eso trae contradicciones y dificultades en la vida. Pero dejémoslo en el trasfondo claramente, es el único camino para ser felices. Para terminar, como les adelanto y termina el texto, y se produjo una profunda alegría en la casa de este hombre, en tu vida, en tu casa, en nuestra relación. Entonces dice así, versículo 25, hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Primer paso, ¿cuál es? Saber que el seguimiento del Señor no obra mágicamente, que esas dificultades no desaparecen de la noche a la mañana. Es más, a veces nos acompañan toda la vida, pero aprendemos a estar en paz en medio de ella. Segundo, Pablo y Silas a la medianoche estaban en oración cantando himnos y salmos. Segundo, la actitud que tomemos ante la situación que estamos atravesando es fundamental, te repito, es fundamental la actitud que tomemos. Y repito la frase que me han escuchado muchas veces, que no es mía, es de Gandhi: nada ha cambiado excepto mi actitud. Por eso todo ha cambiado. Ojo, que usted la puede haber escuchado y no la ha tomado en cuenta, no la ha tenido en cuenta para las situaciones de pareja, con sus hijos, en su vida, en el desempleo, en todas estas realidades de cárcel que puede estar atravesando. Nada ha cambiado, o sea, la situación está igual, excepto mi actitud. Por eso todo ha cambiado. Hacia la medianoche, en el momento de más oscuridad, en el momento de más dificultad, en el momento de más frío ahí en la cárcel, ellos amarrados, metidos a un cepo de espaldas, estaban cantando himnos a Dios, estaban orando. Segundo, la actitud. ¿Qué actitud tomas ante las dificultades de la vida? No, yo todo el día soy quejándome y renegando que mi esposa, que mis hijos, que este país, que este gobierno, que la polarización, Estaban cantando himnos a Dios, o sea, alabando y glorificando a Dios. Es indispensable cambiar de actitud. Es muy importante dejar, y recuérdense que me estaba hablando a mí mismo antes que a ustedes, dejar la quejabanza y pasar a la alabanza. ¿Qué actitud tomamos en medio de una situación de angustia, de tristeza, de dolor y de sufrimiento? ¿Renegamos o empezamos a cantar himnos y alabanzas a Dios? O sea, empezamos a agradecer. Entonces, la actitud fundamental. Tercero, orar. Orar. ¿Cuándo? Cuando la situación esté más crítica, a medianoche. Aquí no los veo, pero levanten la mano los que se levantan a orar a medianoche. Bájenla. Casi nadie, no, estoy muy cansado, qué pereza. Otra pregunta, levantemos la mano los que en medio de una situación crítica, de dificultad, como esas de cárcel que expresamos, alabamos y agradecemos al Señor. Muy poquitos, ¿no? La mayoría empezamos es a renegar. ¿Y por qué a mí esto? Cuando hay una actitud diferente, no pregunto por qué a mí esto, sino que tendré que aprender de esta realidad. Y es muy interesante porque, primero, lo del Señor no es mágico. Segundo, la actitud. Tercero, orar. ¿Pero qué oración? Cuarto, oración de acción de gracias. Pero ¿y cómo voy a dar gracias en medio de esta realidad de la pérdida de un hijo? Esa es la verdadera oración, la que busca que los sentimientos de Dios, que no sean mis sentimientos los que le digan a Dios qué hacer, sino que sean los sentimientos de Dios los que operen en mi vida. Su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, en medio de esa realidad, mirar otras situaciones, mirar que Dios está con nosotros, que no nos abandona, que cumple sus promesas, que no abandona la obra de sus manos, que no duerme ni dormita el guardián de Israel, que podemos en esos momentos de situaciones de cárcel expresarnos libremente a Él, hablar de amores con quien sabemos nos ama, con la certeza de que vamos a ser escuchados. Cuando el pueblo
orando, alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Miren, ¿qué hay que hacer en esas situaciones críticas? Orar. Y a medianoche quiere decir que nos tenemos que, quinto, desacomodar. Para salir de las situaciones de cárcel, quinto, nos tenemos que desacomodar. Primero, lo de Dios no es mágico. Segundo, cambiar de actitud. Tercero, orar insistentemente. Cuarto, orar primero alabando y agradeciendo a Dios. No importa lo que estemos atravesando, porque es que les hago la aclaración en ese cuarto punto. Dice la Escritura, dice San Pablo, lleguen ante Dios con la oración, con peticiones y súplicas, pero acompañado de la oración de acción de gracias. Y la paz de Dios va a custodiar sus corazones. Pablo y Silas a medianoche azotados con la espalda llagada y cantando, tenían una paz tremenda, cambiaron su actitud. Quinto, desacomodarnos. Ay, es que levantarnos a orar. Ay, es que hacer tal cosa. Ay, es que escuchar esta charla. Ay, es que ir al grupo que me invitaron. Ah, es que queremos todo muy fácil. Hay que desacomodarnos, desinstalarnos de esas comodidades. No, dejémoslo para mañana, mañana oramos. No, desacomódese. Sacrifique algo. A toda hora pegados de la televisión, de los programas, de todas esas realidades. Y no, yo al Señor ya le dije el verano, no, ¿usted qué está haciendo? Desacomodémonos, desinstalémonos. Es que levantarse a medianoche a orar implica un esfuerzo grande. No, yo ya he dormido y levantarme. Velad y orad para que no caigas en tentación, porque el espíritu está pronto y la carne es débil. ¿Y qué hace la carne? Ay, yo aquí en esta cárcel, yo sin esperanza, yo sin empleo, yo sin tal cosa. La queja avanza, el lenguaje del esclavo y no del hombre libre. Pablo y Silas en medio de la cárcel, a medianoche, lapidados, azotados e inmovilizados, alabando y bendiciendo al Señor. Esa es la verdadera libertad de los hijos de Dios, no cuando no hay líos y no hay problemas y dificultades. Entonces, quinto, hay que desacomodar. ¿Quieres salir de una situación de cárcel como la que estás viviendo? Desacomodarse, dejar de acomodarse en la orillita de la religiosidad. No, es que ya hice estas oracioncitas y ya. Que atreverse a ir más allá en la oración, en el seguimiento del Señor, en el discipulado, en todas las prácticas. ¿Cómo es tu oración? ¿Cuánto tiempo dedicas al Señor? Dedicamos. Uno descubre que muy poquito. O son rezos aprendidos y mecánicos como loritos. A ver, lorito, empiece su oración. Y eso es dele y dele y dele. No. Cuando vayas a orar, entra en tu interior. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es que en la oración Él siembra virtudes y saca malezas. Esas situaciones van saliendo. Entonces, ¿y qué pasa a medianoche? Cuando nos desacomodamos, vemos otra realidad. A medianoche ya va a empezar un nuevo día. Sexto, saber que esa situación no dura para siempre. O la noche dura eternamente, no. Hay noches largas, pero siempre amanece. Esa situación que estás atravesando, que estamos atravesando, no tiene la última palabra en nuestra vida. Recuerden que la última palabra la tiene Él y es vida en abundancia, es resurrección, es resurrección. Entonces esto, saber que eso también va a pasar, tener la certeza de que eso no va a durar para siempre, de que el justo sufrirá 2 días, pero a los 2 días nos dará la vida el Señor y al tercer día nos resucitará. Y en esa oración en que esto no va a durar para siempre, saber que Jesús sabe bien lo que está haciendo. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes? Le preguntaba porque él sabía bien lo que iba a hacer para probarlo, a ver si aprobaba esa situación. Muchas situaciones en que el Señor aparentemente guarda silencio, está probándonos en el sentido de si aprobamos cómo está nuestra fe, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra confianza y cómo está nuestro abandono en Dios. Saber que eso también va a pasar. Continúa el texto así: cantando himnos a Dios, los presos les escuchaban. Miren qué interesante. Y esa oración va a ser escuchada también por otros que están
padeciendo situaciones similares, por nuestros hijos, en nuestro hogar. Es que la clave es escuchar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. A Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos la palabra. Qué bueno que esta palabra la estemos guardando en nuestro corazón para que podamos salir de todas esas realidades. Vamos para el octavo paso. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Octavo, Dios va a actuar. Dios va a actuar. De repente es que no podemos determinar el momento en que Dios va a actuar en esta realidad, pero va a actuar. Esa oración no queda en el vacío. Todo grito de auxilio que sale de nuestro corazón siempre llega al corazón de Dios. De repente nos remite a Pentecostés y de repente descendieron un viento impetuoso, unas lenguas como de fuego. Es decir, que esta situación no la podemos controlar nosotros, pero que Dios sigue teniendo el control. Qué interesante de repente, no se nos vaya a olvidar que Dios sigue teniendo el control aún en medio de la situación que estemos atravesando, de país, de mundo entero, de guerra, de pandemia, de viruela del mono, de tu tristeza, de tu soledad, de tus miedos, de tu pérdida de esperanza, de tus peleas, de todo lo que acabamos de mencionar. Dios sigue teniendo el control y de repente se produjo un terremoto. ¿Qué es un terremoto? Algo que sacude, algo que tumba los cimientos, tumba las bases, tumba nuestras falsas seguridades, nuestras falsas creencias, que pone a prueba nuestra fe, que nos despoja de todo, a ver si ahí lo descubrimos a Él. De repente es que depende de Dios, no de nosotros. Y ya hemos escuchado y lo sabemos, el tiempo de Dios es perfecto. Dios es un Padre que nunca se equivoca y tiene un tiempo y un momento oportuno. Por eso el primer punto era tan importante. Lo de Dios no es milagroso, es cuando Él quiera, entre comillas. Él siempre quiere hacer, pero usted y yo no estamos atentos, estamos distraídos, no nos desacomodamos, no nos abandonamos en Él, no ponemos en Él nuestra confianza, no oramos todos los puntos que hemos visto. Este séptimo, con seguridad va a actuar Dios, con seguridad en esa situación. Y a veces pasan días, meses y años, porque Él sabe cuándo es el tiempo oportuno, porque Él sigue trabajando. De repente se produjo un terremoto, es que sigue trabajando, es que sigue actuando. Mi Padre y yo aún trabajamos, dice el Señor. ¿En quién? En nosotros, en nuestro corazón, en esa situación que estamos atravesando y que aún no vemos salida, que aún nos sentimos como esos presos allá con los barrotes, mirando simplemente por un ladito a ver hasta cuándo, Señor, hasta cuándo. Dios sabe. Dios te conoce. En la oración Dios escucha nuestra aflicción y nuestro sufrimiento y actúa en el momento oportuno. De repente nos remite también a Lázaro. ¿Recuerdan? Llamaron a Jesús y 2 días se quedó por allá. Y cuando llegó, que decían, no, ya huele mal, ya no hay esperanza, corran la piedra y desátenlo. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos estaremos necesitando un terremoto de estos en nuestras vidas? Claro que perdamos todo, las falsas seguridades, el orgullo, la prepotencia, la soberbia, la idolatría, que se caigan esos pecados de una vez por todas y se los entreguemos al Señor. Se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Es que cuando Jesús pasa, se conmueven nuestras bases. ¿Y cuáles son generalmente nuestras bases? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y eso sí que necesitamos que se conmueva, porque a veces en el corazón está el tesoro del trabajo, del dinero, del poder, del placer y de todas esas cosas. Entonces, para poder salir de todas esas realidades que estamos atravesando, de esas situaciones de cárcel, necesitamos un paso por nuestra vida, pero que nos conmueva de Dios. Un encuentro con Él de ojos abiertos y de corazón palpitante. Un dejar ese barniz superficial y ir a lo profundo del amor de Dios. A permitirle entrar a nuestro corazón. A que se conmueva verdaderamente nuestro corazón y le abramos al Señor.
¿Qué tendremos en nuestra vida que necesita ser sacudido? Todos sabemos. Y solo con un terremoto, cuando entrevistan a la gente después de un terremoto que dice, lo perdí todo. Pero ahí está Dios. Ahí en esas situaciones de pérdida, donde no vemos nada, es una situación de privilegio para descubrir a Dios. Esa situación de cárcel que estamos atravesando es una situación privilegiada para encontrarnos con Dios. Dejémoslo que sacuda nuestra vida. Tantas veces lo hemos repetido, ¿qué pasa en la vida de muchos de nosotros? Que verdaderamente Jesús no ha pasado, porque cuando Jesús pasa, cuando Él interviene y de repente no lo podemos controlar, no le podemos decir cuándo, no le podemos decir cómo, no le podemos decir de qué manera, las cosas no quedan igual. Siempre hay un antes y un después. ¿Han visto las imágenes de terremotos? Popayán antes, Popayán después. Tal ciudad antes, tal ciudad después. Terremoto en Ciudad de México antes, miren hoy cómo está. Cielo nuevo y tierra nueva quiere hacer el Señor en nuestra vida, pero para que haya cielo nuevo y tierra nueva es indispensable el terremoto. ¿Y cómo lo provocamos? Oremos, acerquémonos a Él, escuchémoslo, dejemos que nos hable al corazón. Octavo, los cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas. Qué precioso este punto, ¿no? Al momento se abrieron las puertas. ¿Cuáles? La que usted y yo estamos buscando hace tiempos para poder salir. ¿Y cuál es la puerta? Él. Yo soy la puerta por las que las ovejas entran al redil. Yo soy la puerta abierta que conduce al Padre. Se abrieron las puertas de la cárcel. Ponía yo el ejemplo en otra reunión. ¿Se imaginan que de un momento a otro en la cárcel se abran todas las puertas? ¿Qué hacen los guardianes? Salen. Los guardianes, no, perdón, los presos. Uy, ¿será que sí? Esto parece mentira. Sí, es que parece mentira, porque como nuestra fe es tan poquita, creemos que esas puertas a las que estamos encadenados, a las que no, a esas situaciones a las que no le vemos salida, ni Dios puede. No, para Dios no hay nada imposible. Si abrieron las puertas, ¿cuáles? Las que nos conducen al camino y a vivir la vida donde Dios nos quiere. Se abrió la puerta que nos conduce a la vocación a la que estamos llamados. Se abrió la puerta que nos conduce al encuentro definitivo con Dios. Se abrió la puerta que nos permite salir de esa situación donde nos estamos ahogando y mirar que hay otras vías, que hay otros caminos, que hay otras soluciones. Es decir, la esperanza vuelve. Porque es que si las puertas de los presos se abren, hay esperanza. Hombre, aquí en la cárcel de Medellín, en la de Pedregal, se abrió la puerta principal. El que quiera, oiga, si hay esperanza. Octavo, la esperanza vuelve, porque el Señor actúa y nos abre varias puertas. Solo hay una que conduce al Padre, pero quiere decir que nos muestra varias salidas a nuestras situaciones, que no es simplemente renegar y decir ya no hay nada que hacer, esto es imposible, no hay manera, no hay modo, es que ya me toca vivir con esto toda la vida. No. Se abren las puertas y se sueltan las cadenas ahí en el octavo punto. Y al soltarse las cadenas, ¿qué quiere decir? Que podemos ir más allá de donde acostumbramos ir. Que no hay un límite. Que es que no es que hasta aquí puedo llegar y no más. No, que puedes ir más allá. Si antes teníamos una cadena de 10 metros, hasta los 10 metros íbamos, ya podemos avanzar más en el seguimiento del Señor, en esa dificultad, ver otras alternativas, ver otras posibilidades, ver otras realidades. Es que es muy lindo, quiere decir que solo el Señor nos hace libre en medio de esa situación. Y puede ser seguir en la cárcel, como me contaban muchos, sigo en la cárcel, pero soy libre. Es decir, sigo con esta situación, pero ya tengo paz y libertad, ya decido por mí mismo. Que es que en la cárcel otros, si veíamos, deciden por uno. Esta libertad, esta abrirse puertas, es que yo ya puedo decidir por mí mismo, puedo tomar las riendas de ese regalo que es la vida que Dios me da y decidir qué hacer con él. O salgo o me quedo ahí. Muy interesante esto de la puerta, porque hay gente que se queda toda la vida, ay, no, es que yo no merezco, es que yo he sido muy de malas, yo tal cosa, yo la otra, pobrecito de mí, oren por mí. No, el Señor te va a abrir esa puerta para que salgas.
pero te da libertad. O te quedas o sales y suelta las cadenas, decides, vuelvo y me las pongo y más apretadas que antes, o me las quito y empiezo a sanar esas úlceras, esas llagas que me han hecho esas cadenas por malas decisiones y esclavitudes que he adquirido a lo largo de mi vida creyendo que podía vivir sin Dios, creyendo que podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, decidir por mí mismo lo que es bueno y malo. Ahí están las puertas abiertas y las cadenas se soltaron. Ese es el octavo punto. Despertó y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero, el que estaba cuidando a Pablo y Silas, y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. En ese entonces, cuando el carcelero lo podían a cuidar preso, los romanos decían, si se le vuela alguno, lo matamos. Noveno punto, no te hagas más daño, no te hieras, no importa lo que creas o hayas hecho, porque es que este se iba a matar creyendo que se habían volado los presos. Octavo, no te hagas más daño, hay alguien que te ama con todos tus errores y pecados. No ama tu pecado, pero te ama a ti. Octavo, aprende a amarte a ti mismo. ¿A partir de qué? De sentirnos amados profundamente por Dios. Porque es que miren, este ni siquiera analizó la situación. Si hubiera ido, hubiera visto que los presos, si entras en tu interior, vas a ver que Dios ya te perdonó. ¿O por qué te sigues confesando de lo mismo? ¿O por qué tu conciencia te sigue condenando? Porque aún no has experimentado el perdón de Dios en tu vida. Por eso el mandamiento olvidado, ámate aquí mismo, está aquí. No te hagas más daño. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel sacó la espada y iba a matarse creyendo que los presos habían huido. Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. Me faltaba leer esa partecita. No te hagas ningún daño. Y no te hagas que estamos, es que cuentas con otros en medio de esa situación que estás viviendo. Entonces, ese octavo, dos punticos, amarte a ti mismo. Recuerda, escucha a Dios, no a lo que dicen los demás. Eres valioso, te creé en serio. Antes de estar en el vientre de tu madre te amaba y te creé con un propósito. Eres mi hijo amado de complacencias. Yo estoy contigo y yo no abandono la obra de tus manos. Haz un viaje a tu interior de la mano del Señor y sana todo lo que ha permitido que te hagas daño. No te hagas daño. Aquí estamos todos. Despertó. Octavo, despertar. Empezar a amarse a sí mismo y no nos hagamos más daño. No nos demos tan duro. Al que más duro le tiramos es a uno mismo. No es que yo me amo mucho, no. El que dice que se ama a sí mismo no es ni siquiera egoísmo, ni a sí mismo se ama, vive mendigando de los demás. Entonces escucha al Señor que hoy te dice, en este octavo punto, aunque tu conciencia te condene, no, es que yo he hecho sufrir mucho a mi familia, es que mi temperamento, es que mis pecados, es que mis errores, es que mis caídas, aunque tu conciencia te condene, hay alguien más grande que tu conciencia que ya te perdonó. ¿Quién? Jesús. Jesús, en este octavo no te hagas más daño. Te grita él desde en voz de Pablo, pero te grita desde la cruz. Ya pagué por ti. No hagas vana mi muerte en la cruz. Fue para que fueras libres, fue para justificarte, declararte justo, para cargar con tus pecados. Aquí están ya clavados en la cruz. Ya eres libre y estás perdonado. ¿Por qué te sigues condenando y juzgando? Despierta. Y no te hagas daño, que estamos todos aquí. ¿Qué es lo que te mantiene a ti acusando en tu conciencia? ¿Qué es lo que sigues pensando que Dios no te ha podido perdonar? Porque el Dios nuestro es el Dios de los perdones. Es el que te está diciendo hoy, no te hagas más ni lastimes más a los demás. Deja eso atrás, solo lo asumido es redimido. Yo ya te perdoné. Yo ya te perdoné, yo ya te perdoné, te repito 3 veces en nombre del Señor. Pedro, ¿me amas?
Pedro, me amas, Señor, tú sabes que te amo. Estaba sanando esas negaciones que Pedro había tenido con él, como hemos tenido nosotros con él, porque muchas de esas situaciones de cárcel sabemos que son producto de nuestras malas decisiones. Pero entonces repito este punto, el octavo, él te dice: despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, y hoy nos grita el nombre de Pablo el Señor: no te sigas lastimando, que yo estoy aquí contigo. No te hieras más, no te juzgues más y no te condenes más. El carcelero pidió luz. De un salto entró tembloroso y se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó afuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Noveno, hay que pedir luz. ¿Y cuál es la luz? Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En medio de estas situaciones, con las puertas abiertas, con las cadenas soltadas y la probabilidad de seguir adelante, con la voz de Jesús que me ha dicho: no te hagas más daño, Señor, ilumíname. Ilumíname, muéstrame cómo salgo de estas tinieblas, de esta situación de cárcel. Pidió luz y de un salto se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Para arrojarse a los pies de Pablo y Silas tuvo que doblegarse. Pedir luz: Señor, es necesario que yo disminuya y tú crezcas. Arrojarse a los pies, arrodillarse y clamar al Señor. Primero, ¿cómo? Alabanza y acción de gracias, y después también peticiones, pero más que pedir, Señor, pedir luz. ¿Y cuál es uno de los símbolos del Espíritu Santo? Es luz y fuego. Luz que deshace las tinieblas, fuego que calienta en el frío, la luz que necesitamos para salir de las tinieblas. Si estás en esa situación, hay que pedir luz. Y dice que él pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Hombre, cayó en la cuenta, hombre, por aquí no es. Yo necesito iluminar mi vida, yo necesito iluminar mi familia, yo necesito la presencia del Señor. Me urge que el Señor entre a iluminar estos aspectos de mi vida, porque los estoy dejando iluminar por lo que dice el otro. El que lleva 8 matrimonios y me está asesorando en mi relación de pareja. El que está haciendo, necesitamos es que la luz. Y no se pone un candelabro debajo de la mesa para no iluminar, se pone en lo alto, iluminarnos con la luz para nosotros ser luz para los demás y para los de nuestro hogar. Noveno, ¿qué? Pedir luz. ¿Quién ilumina las situaciones de cárcel que estás atravesando en tu vida? No, a mí me dieron un librito, vea, yo estoy haciendo, me dijeron que me bañe en ruda y en unas... Así es. Y no buscamos al que es la luz. La luz vino a este mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. Y de un salto se arrojó tembloroso a los pies y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Hombre, aquí está muy claro y nos devuelve al primer punto. El primer punto era que en lo del Señor nada es mágico. Y aquí en este noveno nos dice: ¿qué tengo que hacer? Es que usted, ¿qué está haciendo? A ver, ¿qué está haciendo para salir de esa situación? ¿Qué estamos haciendo? Ah, pues no, yo le entregué al Señor y yo ya me quedé. Estás mandando hojas de vida y estás desempleado. Estás intensificando la oración. Estar más atento a X o Y situación. ¿Qué tengo que hacer? El hombre sin el hacer nada puede ser delante de Dios. Pasemos a la otra orilla, dice el Señor. Sí, reme pues, reme. Sople sobre las velas, empuje, levántate, sé valiente y ponte en camino. Esfuérzate y sé valiente, está en este noveno punto. ¿Qué tengo que hacer para experimentar salvación en medio de esa realidad? Para experimentar la salida que la puerta me mostró al abrirse, para salir de esta esclavitud ya que tengo las cadenas sueltas, para transformar mi hogar, para transformar mi relación de pareja, para que en el trabajo tengo un emprendimiento y lo estás publicitando, no. Estás montando videos, no. Estás trabajando todos los días a ver cómo, no. Yo ya le dije al Señor que Él es el que tiene que hacer. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para salir de esta situación? ¿Qué estás haciendo? Nos pregunta el Señor.
Josué, esfuérzate y sé valiente para conquistar la tierra prometida. Hay que atravesar el Jordán, hay que derribar las murallas de Jericó. Y se devolvieron unos, no, esos son unos gigantes y no vamos a poder. ¿Qué estás haciendo para derribar esos gigantes que te llevaron a esta situación de cárcel, de depresión, de tristeza, de soledad, de miedo, de todo lo que estás viviendo? Es que es muy fácil dejarle todo al Señor y está el sentido del abandono. Acuérdense que sí, la confianza plena. Pero a ver, es que a mí me toca moverme. Como decimos en nuestro país, pellizquese, a ver, despierte, ya le dijo. El carcelero le dijeron, despierte, mi hijo. Y él despertó tanto que dijo, sí, sí, ¿qué tengo que hacer? Vaya, entre y mire que en la celda todos están ahí. Entra y mira que en medio de esa dificultad tienes tanto que agradecer y tienes que hacer un inventario y mirar todo lo bueno que tengo que hacer para experimentar salvación, dejando claridad que nosotros creemos más bien. Aquí en Hechos de los Apóstoles 15:11 dice que nos salvamos por gracia de nuestro Señor Jesucristo, no es por méritos, pero ¿qué tengo que hacer? Recibir, aceptar y seguir a Jesús en mi vida. Noveno, ¿qué tengo que hacer? Despierte, muévase, no se quede ahí renegando, busque salidas, que ya el Señor le mostró puertas, déjese iluminar por el de repente como llega el Espíritu y pida discernimiento, pidamos, hagamos. Vengan conmigo y os haré llegar a ser en ese caminar, en ese volver al Señor. Vuelva a la vida de comunidad, vuelva a la oración, vuelva a la Eucaristía, vuelva al discipulado, renueve la misión, porque es que si no hacemos nada, ay, yo aquí esperando que llueva del cielo, yo aquí en la hamaca, no, hay que hacer. Décimo, y le anunciaron décimo, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Décimo, créele a Dios, creámosle al Señor, creamos en sus promesas. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Cuando creemos en sus promesas, mire lo que hizo. En medio de esa situación que estaba atravesando, les lavó las heridas. Fue capaz de ir a buscar al otro. Supuestamente eran los culpables, pero el culpable que los tenía en la cárcel era él, que los encerró. Reaccionó, cambió su modo de ver las cosas, los invitó a su casa, les dijo que hay un lugar en el corazón. Es que cuando le creemos al Señor, se transforma nuestra familia, nuestro hogar. ¿Y cómo terminó? Y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Esa situación que te tenía postrado en tristeza se transforma en una situación de alegría. Pero ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. ¿Y qué es la fe? Superar, decía Romano Guardini, el escándalo del silencio de Dios. Me gusta esa definición, aunque usted ya sabe que la fe es una respuesta al amor de Dios manifestado en nuestra vida, en su Hijo Jesucristo. Es una respuesta, un hacer, un tengo que responder. Pero me gusta esa definición. La fe no es otra cosa que la superación del escándalo del silencio de Dios. Porque en todas estas situaciones que estás viviendo, a veces creemos que Dios guarda silencio. Fe es creer que se va a producir todo esto. Y que al final, ¿qué? Se alegró él por haber creído en el Señor y todos los de su casa. Hoy ha llegado la salvación a mi casa. Hoy vamos a poder salir de todas esas realidades. Y actuó, mejor dicho, comenzó su misión y les lavó las heridas a todos aquellos. Y los hizo subir a su casa. Ya tienen un lugar en mi corazón, en mi hogar, en mi familia, en todas mis realidades. ¿Por qué? Porque ya el Señor, ya esa fe pasó de ser la fe del carbonero, la fe de la religiosidad, a aceptar, seguir y recibir a Jesús. Y cuando Él pasa, no hay terremoto que se resista. Cuando Jesús pasa, todos se conmueven, los cimientos, nuestras falsas seguridades, las bases. Creíamos, ¿recuerdan la liturgia hace poco? Los bienes no aseguran en nada tu vida. Y esos son los terremotos que necesitamos para verdaderamente abandonarnos en Él. Vuelvo y repito esta partecita. Y le anunciaron la palabra del Señor. Es que sin palabra a Dios escuchamos cuando leemos la Sagrada Escritura. ¿Qué lugar ocupa la palabra? Ese décimo, ten fe en el Señor Jesús. Y si no, es que yo tengo mucha fe, y lees la palabra, te dejas instruir por ella, porque es que pedimos luz. ¿Y qué más luz que la palabra? Lámpara en mis pasos para caminar y salir adelante. Ahí nos está diciendo, son 10 pasos.
Oigamos nuevamente y repitamos. Pueden ser más. Esto fue lo que el Espíritu puso en estos momentos. Repitamos el 10º. Le respondieron: ¿qué tengo que hacer para salir de esta situación? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra de él a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche. Qué interesante, ¿no? Es que soy. Es en esa misma noche los tomó consigo, les lavó las heridas, recibió el bautismo él, entregó su vida al Señor, se sumergió en él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa, les lavó las heridas y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Es lo que Él quiere traer: alegría a nuestra vida, paz, mostrarnos las salidas, pero no así. De repente es que depende de Dios y no de nosotros. Pero hay que hacer, orar, agradecer en vez de renegar, confiar plenamente en el Señor, despertar, mirar y darnos cuenta de que las puertas se abrieron y se soltaron las cadenas, confiar, no hacernos más daño, pedir luz, hacer que tengo que tener fe en el Señor Jesús y con seguridad va a pasar por nuestra vida y la de nuestra familia. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias porque hoy nos das la certeza de que esta situación que estamos atravesando tiene solución, de que no estamos condenados a vivir en una cárcel para toda la eternidad, que lo que nos espera es experimentar una paz y una alegría que sobrepasa todo entendimiento. Pero necesitamos tu paso urgente por nuestra vida. Necesitamos tu Espíritu guiándonos en medio de los desiertos de nuestra vida. Y necesitamos salir de nuestras esclavitudes para poder experimentar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ven, Señor Jesús, y pasa en este instante por todas esas situaciones que estamos atravesando y en las que no vemos salida. Y transforma nuestra quejabanza en una alabanza, porque cuando el pueblo de Dios alaba y agradece a Dios, suceden cosas maravillosas. Ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias infinitas, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.